presentan P1. ¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a otro programa asiático. Continúa la gira por Oceanía, lo que fue todo lo de Australia, ahora en Asia, en Japón. Fue tan rica periodísticamente esta gira para P1, histórica lógicamente para el programa, que hay todavía más material. Y los pongo en situación, porque lamentablemente pudimos ir a una carrera de Gran Turismo del GT, el Super GT japonés, pero no daban los tiempos para estar en una carrera de la Super Fórmula. Pero teníamos un detalle, es que tenemos un argentino ahí, Sacha Fenetraz, compitiendo, ganador este año, que podía contarnos algunas cosas. Y en esa entrevista en Tokio, en el centro de Tokio, cerquita de Shibuya, aprovechamos para contar su vida en esa entrevista larga y luego nos metimos en la Super Fórmula. Y vamos a tratar de reconstruir la historia y lo que significa hoy técnicamente manejar un auto de Super Fórmula. Estamos hablando del monoposto más rápido del planeta luego de la Fórmula 1. Sí, un Super Fórmula es más rápido que un Fórmula 2, es más rápido que un auto de IndyCar. Un Super Fórmula en Suzuka, en la última presentación, quedó a solo 5 segundos del mejor tiempo de vuelta en carrera de un auto de F1. Hay que aclarar algo, hasta el 2023 el Super Fórmula tenía aún más carga aerodinámica y un poco más de potencia, lo que lo hacía estar aún más cerca de un auto de F1 con efecto suelo. Un auto realmente muy pero muy rápido, ese Dallara SF23 con motores Honda y Toyota de aproximadamente, no llegan a los 600 caballos, 550, 570, pero que van muy pero muy rápido. Y Sacha Fenetraz nos metió en lo que significa técnicamente esta categoría, que nació en el 73, llamándose Fórmula 2 japonesa, luego pasó a llamarse Fórmula 2000, luego pasó a llamarse Fórmula 3000, luego la Fórmula Nippon, donde compitió Norberto Fontana, peleó el campeonato contra Ralf Schumacher, después peleó otro campeonato contra Pedro de la Rosa, todos pilotos de Fórmula 1. Bueno, hablando de Fórmula 1, Liam Lawson, Pierre Gasly compitieron ahí, no pudieron salir campeón. Alex Palou, hoy la brújula de IndyCar, la brújula definitiva, el piloto catalán de IndyCar. ¿Desde dónde llegó? Bueno, llegó desde la Super Fórmula japonesa. Allí Satoru Nakajima, que es el director de la categoría, logró 5 campeonatos en esa segunda etapa, cuando se llamó Fórmula 2000 japonesa, y con esos 5 campeonatos eso lo catapultó a ser compañero, Satoru Nakajima, de Ayrton Senna en Lotus, y después tantos otros pilotos que llegaron a la Fórmula 1 japoneses como Ukio Katayama o Aguri Suzuki o Toronosuke Takagi, que llegaron a la Fórmula 1 gracias a esos resultados en esta categoría realmente impresionante, que junto con Sacha Fenetraz vamos a tratar de contarles de qué se trata la categoría en Asia y casi en el mundo, luego de la Fórmula 1, lo más rápido que hay en el planeta. La historia de la Super Fórmula comenzó en 1973, cuando la Federación Japonesa de Automovilismo decide armar esta categoría. Si bien los coches de Fórmula 2 europeos constituían la mayor parte de la grilla en cuanto a número de coches y casi exclusivamente en cuanto a motores, BMW se llevó varios títulos en esa etapa, había algunos participantes locales y también un grupo entusiasta de pilotos nipones. A pesar de ser prácticamente una serie de F2, durante sus primeras 5 temporadas se llamó Fórmula 2000 japonesa debido a las reglas del motor, y pilotos locales ganaron los títulos. En el 78 pasó a llamarse Fórmula 2 japonesa, momento en el que los fabricantes del país no solo se involucraron, sino que también comenzaron a ganar en la especialidad. Europa reemplaza los F2 por la Fórmula 3000 en 1985 y Japón siguió el mismo ejemplo con la nueva Fórmula abierta 2 años después. Esto también marcó otro cambio importante para la principal categoría de monoplazas de Japón, ya que Satoru Nakajima, luego de 5 campeonatos logrados en la categoría, saltaba a la Fórmula 1 como compañero de Ayrton Senna en el equipo Lotus, dándole
una exposición a la categoría realmente mucho más grande. La simetría con Europa atrajo a más pilotos extranjeros y el italiano Mauro Martini se convirtió en el primero de ellos en ganar el título en la era de la Fórmula 3000 en 1992. El último campeón extranjero había sido Geoff Lewis en 1983, cuando la Fórmula 2 era la base de la serie. En el 96 entra un nuevo promotor y llegó y cambió el nombre de la categoría y pasó a llamarse Fórmula Nippon. Sí, ¿te acordás? Fórmula Nippon, donde corría Norberto Fontana. No hubo grandes cambios de las reglas hasta el 2003, cuando Lola, la fábrica de chasis, se convirtió en el único proveedor de los monoplazas. No fue hasta el 2009 que la categoría se independizó por completo en monoplazas al encargar completamente un chasis nuevos a la fábrica estadounidense Swift. Fue entonces cuando la categoría, que posteriormente cambió su nombre por Super Fórmula en el 2013, se convirtió en lo que es hoy actualmente. En el 2014, Dallara lanza un monoplaza de nueva generación que también había copado el mercado con IndyCar y GP2, la principal categoría de apoyo de la Fórmula 1. En el 2019 se presentó otro auto que incorporó el dispositivo halo y comenzaba a adaptarse ya a un auto siendo de lo más rápido que había en el planeta luego de la Fórmula 1. Actualmente el chasis que utiliza la Super Fórmula es el SF23, diseñado en el 2023 con la especificación de Dallara, lógicamente desde Italia. Han hecho una aerodinámica renovada que hizo perder casi un 10% de carga aerodinámica y se aplicó para reemplazar al Push to Pass o DRS de la Fórmula 1 el sistema OTS, Overtake System, que se llama la Super Fórmula. Le da un impulso extra de potencia de alrededor de 200 segundos por carrera para utilizar cuando ellos quieren. Lógicamente es muy parecido a lo que tiene IndyCar en Estados Unidos. Dada su competitividad en Japón y en el mundo, la Fórmula Nippon ha sido una buena opción, un buen trampolín, no solo desde el punto de vista profesional, también económico y como una salida para muchos pilotos de mantenerse en un gran nivel para llegar a la Fórmula 1. Eso pasó con Ralf Schumacher, por ejemplo, y con Pedro de la Rosa, el español, que también se proclamó campeón. Otros pilotos de Fórmula 1 que pasaron por esta máxima competición japonesa, bueno, fue el caso de Eddie Irvine, de Heinz-Harald Frentzen, de Johnny Herbert, de Stoffel Van Dorn y de Pierre Gasly. Michael Schumacher hizo una carrera, una única aparición en la categoría invitado en el año 1991. Fue segundo en Sugo, justo antes de debutar en Spa con el Jordan, quien es la leyenda de la Super Fórmula y que aún vive y acompaña las carreras de Super Fórmula y de Super GT. Se llama Kazuyoshi Ogino, 6 veces campeón, con la curiosidad de que ganó títulos en la década del 70, el 80 y los 90. El último en el 93. Tenía 46 años. But for Sasha Fenestraz, he becomes the first foreign winner in Super Formula since Liam Lawson back in 2023. And it's great to see Sasha Fenestraz a winner in his returning season. He's so badly wanted to... El Super Fórmula, la verdad que uno de los autos, en mi opinión, uno de los más lindos hoy en día para manejar. Y no soy el único en decirlo, mucha gente lo viene diciendo. Primero porque el auto en sí es hermoso a manejar, pero también las gomas que usan acá en Japón, en este caso la Yokohama, tienen un grip que es increíble. Las gomas japonesas la verdad que son bastante increíbles y lo vieron en la Fórmula 1 mucho tiempo atrás con las Bridgestone que eran fuertísimas. Y el auto en sí la verdad que es hermoso, mucha carga, mucha potencia. Para Toyota básicamente tenemos el mismo motor en Super GT y en Super Fórmula y Toyota básicamente usa la Super Fórmula para desarrollar el motor de Super GT. Como para ellos es un poco, el Super GT es más importante que la Super Fórmula básicamente.
Así que no es que no le dan importancia, pero hacemos mucho desarrollo de motor y de mapas motores para el Super GT con ellos. Este año hay un piloto ex piloto de Fórmula 2 que está corriendo, y cuando le pregunté los primeros días me dijo, esto es 10 veces mejor que un Fórmula 2 a manejar, porque es mucho más liviano, las gomas son mucho mejores. Las carreras con el push to pass, con el overtake system, la verdad que son muy interesantes, y la verdad que en términos de manejo es uno de mis autos de mi auto favorito para manejar. Ahora vamos a lo específico, pero te diría que es muy similar a un Fórmula 1, ahora que yo estoy trabajando un poco desde hace 3 años con la Fórmula 1 en lado simulador, pero bueno, a ese nivel de simulador es muy similar al auto en sí, donde primero la frenada es una locura, tenemos obviamente frenos de carbono, tenés muchísima carga aerodinámica, no sé decirte en kilos, podría preguntar al ingeniero, pero no sé en términos de kilos, pero tenés muchísima carga aerodinámica, fines de recta, obviamente el auto baja muchísimo, así que venís muy pegado al suelo, y los puntos de frenada, por ejemplo en Fuji, que tenemos muy poca carga aerodinámica, frenamos al 1,80 m antes de la curva y pasa de 310 a 80 en 80 metros, o sea, tenemos una potencia de frenada que es increíble, una carga dinámica en curva donde en Fuji, por ejemplo, en Suzuka el parcial 1 está muy cerca del parcial 1 de la Fórmula 1, sin hablar de la recta. Obviamente nosotros no tenemos DRS, así que vamos más lento en recta, no tenemos el lado híbrido. Pero cuando hablo, por ejemplo, con Ryo Irakawa o pilotos que hicieron prueba, Naoki Yamamoto, que hizo un FP1 a la época con Red Bull, y les pregunto, che, ¿qué onda la velocidad en curva comparado a un Fórmula 1 en Suzuka? Y me dicen, la verdad, que es bastante similar, obviamente no más rápida, pero un poco más lenta, perdón, pero muy similar. Ahora, obviamente, recta me dicen que la Fórmula 1 vuela. Así que nada, con esas palabras obviamente te digo que el auto aerodinámicamente hablando es bastante increíble. Por este punto está completamente libre, pero puedes modificar todo, obviamente carga aerodinámica, barra antivuelco, el chasis torsion, barras que van adentro del chasis que puedes modificar para que tenga más o menos flexibilidad de chasis, que eso también te ayuda bastante. Acá en Japón, generalmente las puestas a punto en Japón usan muchos packers, o sea, básicamente no usan mucho la suspensión, usan mucho, no sé cómo explicarlo todo en español, pero básicamente no usan mucho el resorte de las suspensiones, usan básicamente mucho la aerodinámica y las gomas, porque las gomas son tan buenas que, o sea, básicamente el auto mecánicamente está muy duro, muy duro, y usan el grip de las gomas. No es como otra categoría, por lo que sé en la Fórmula 2, que la goma no es muy buena, tienen que usar el grip mecánico, o sea que básicamente el auto es más blando mecánicamente hablando. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Lo que es lado motor, todo lo que es lado tracción, primero lo que podemos cambiar tenemos mucho mapeo de turbo, mucho mapeo de potencia motor, mapeo de mapa de acelerador, y lo que es motor, y bueno, mapeo caja de cambio, pero eso básicamente si tenemos problemas.
que esos son básicamente los cuatro cosas que podemos cambiar. Y después, bueno, obviamente los ángulos de diferenciales, la carga de diferencial y todas esas cosas, que eso juega bastante, mucho. Nosotros lo que podemos cambiar y que ayuda mucho es algo que llamamos ALS, que es lo que también tenemos en Super GT, que eso básicamente es que puedes ir cambiando qué tan rápido el turbo frena o qué tan rápido el turbo sigue girando. Nosotros cuando llegamos en frenada, frenamos, ahí podemos elegir básicamente si el turbo se frena de repente, o sea, no de repente, pero se frena más rápido o más lento, que básicamente si sentimos mucho bloqueaje de tren trasero, como por ejemplo en carrera cuando se nos desgasta la goma trasera, realmente tenemos tendencia a ir un poco con el turbo que gire un poco más tiempo, o sea que el turbo no se pare tan rápido para que te empuje un poco más del lado motor y no bloquees tanto las gomas traseras, porque en caja de cambio nosotros cuando bajamos tenemos bastante shock shift, como que las gomas se bloquean, la bajada de cambio es bastante agresiva. Así que usamos bastante el mapa turbo. Te zapatea, exactamente. Después tenemos el mapa turbo y el mapa acelerador, que eso básicamente van juntos. Que el mapa turbo es qué tan rápido el turbo, qué tan agresivo es la activación del turbo, que eso obviamente lo podemos ir controlando. Y eso es bastante importante ir haciéndolo junto con el mapa acelerador, porque básicamente de vez en cuando me pasa donde el mapa turbo es bastante agresivo, pero el mapa acelerador es bastante suave, y obviamente yo cuando vengo acelerando suave, el turbo de repente pega y se te va. O sea, imagínate que el Super Fórmula el fin de semana pasado en Fuji con goma fría, en cuarta seguís patinando, y con gomas calientes en tercera muchas veces seguís patinando, así que tiene una potencia bastante fuerte. Y ese mapeo entre el acelerador y el mapeo del turbo es bastante importante. Todo lo que es neumático desde el COVID, desde hace 5 años, desafortunadamente hay un solo compuesto, no hay más compuesto blando o duro. Antes había blando y duro, o blando y medio, no me acuerdo bien, creo que era blando y medio en realidad. 2 compuestos. Había 2 compuestos, hoy el día no hay más de eso. Tenemos 7 juegos goma por fin de semana. Entre los 7 hay 3 juegos goma que traemos del fin de semana anterior, o sea, básicamente, que generalmente tratamos de traer dos juegos de una vuelta rápida, le llamamos juego de goma fresco, que es básicamente una vuelta rápida, y un juego de goma nuevo. Casi siempre tratamos de llevar eso a la próxima carrera, y la verdad que manejamos un montón. Eso es algo lindo del Super Fórmula, porque cuando ves otras categorías como el Fórmula 2, que tienen solo una vuelta rápida por práctica, y ni hablar lo que les cuesta la temporada, pero que tienen solamente una vuelta rápido por fin de semana. Y acá en Japón mi manager, después obviamente me fui por 2 años cuando estuve en Fórmula E y me volvió a ver acá esta temporada, y me dice, me había olvidado lo increíble que es Japón porque la cantidad de gomas que te dan por fin de semana y la cantidad de vueltas rápidas que haces no es ni la mitad de lo que hacen un fin de semana de Fórmula 2. Es lo que me decía él, porque obviamente tiene piloto en Fórmula 2, y me dice que nada, en una práctica solo tienen una sola vuelta rápida. Así que nada, 7 juegos de gomas por fin de semana. Generalmente en las prácticas ponemos solo 1, porque después en clasificación queremos poner 2, uno para la Q1, uno para la Q2, y después en carrera es ahí donde decidimos si queremos poner un juego de goma nuevo para la parada de boxes o no. Es un compuesto muy blando, generalmente las gomas japonesas son muy blandas, que desde ahí donde también viene un poco el grip. Para darte un ejemplo, en un fin de semana, en una práctica, llegamos a hacer 6 o 8 vueltas rápidas. Obviamente la primera es la que va, pero las otras estás ahí nomás, y generalmente el desgaste es bastante mínimo. Después en carrera generalmente estamos más limitados con el tren trasero,
obviamente tenemos mucha potencia, así que el desgaste de las gomas traseras es un poco más importante, pero a ver, tenemos creo que para las carreras 84 kilos de nafta, o sea, venimos mucho más pesados, pero comparado una vuelta rápida y la media de una carrera son creo que 2 segundos, menos, un poquito menos de 2 segundos por vuelta, un poco menos, en lo que es comparado poca nafta y ritmo de clasificación a ritmo de carrera, así que es muy poco y el desgaste es muy mínimo. Lo que es estrategia hoy al día es un poco menos de lo que fue hace unos 5 o 6 años atrás, donde a la época tenían recarga de combustible y todo eso, ahora ya no tenemos, bueno, desde el 2020 que no hay más. Qué una pena, porque dicen que era lindo eso en términos de estrategia. Pero después no hay tanto. Generalmente cuando tenemos fin de semana de doble carrera, una de las carreras podemos entrar a boxeo solo a partir de vuelta 10 hasta la última vuelta, y generalmente la segunda carrera del fin de semana podemos entrar en la vuelta 1 o sea, entre la vuelta 1 y la última vuelta. Y generalmente depende mucho si estás en un circuito donde las probabilidades de auto de seguridad es alta o no. Por ejemplo, en Fuji la probabilidad de auto de seguridad es muy mínima, así que generalmente yo la verdad que entraba. El objetivo del fin de semana de Fuji era entrar tarde, porque sabemos que beneficiamos mucho a fines de carrera con un compuesto nuevo o relativamente nuevo. Ahí es donde realmente podemos ganar, digamos, bastante tiempo. Y sabemos que el desgaste que nosotros tenemos en el equipo es bastante mínimo comparado a otros autos, así que te diría que generalmente entramos un poco tarde, pero obviamente si hay auto de seguridad, nosotros en Super Fórmula se puede entrar a boxe bajo auto de seguridad, así que generalmente si sale un auto de seguridad todo el mundo entra y no hay tanta estrategia. Ahora, si no hay auto de seguridad, ahí es donde se juega un poco más la diferencia. La adquisición de datos de Super Fórmula durante la temporada está un poco más limitado. Nos hacen sacar un par de sensores de, por ejemplo, de torque dependent, o sea, de sensores de cuánto torque ponemos en cada goma, o torque de sensores de caja de cambio, o cosas así. Nos lo hacen sacar, Toyota nos lo hace sacar. Pero fuera de temporada, la verdad que venimos bastante cargados de sensores, como sensores de temperatura de superficie de goma, sensores de, obviamente, de temperatura interna de la goma, sensores de presión de goma, sensores de temperatura de freno, que eso es muy importante para nosotros, porque con los frenos de carbono, básicamente funcionan a ciertas temperaturas, que básicamente va entre los 350, 380 grados a los 700 grados. Esa es como donde operan bien, donde funcionan bien, perdón. Y obviamente eso, digamos 500, 600 grados, cuando frenamos, esa temperatura va al neumático, o sea que los sensores, para mí por lo menos, yo lo uso mucho en clasificación, los sensores de frenos, de temperatura de freno, tenemos tanto, no sé, el pitó, o sea, el aire, la entrada de aire, o sea, cuánto aire recibe el auto. En pruebas de vez en cuando tenemos sensores de carga aerodinámica para ver, cuando hacemos prueba de carga aerodinámica, para ver cuánto drag creamos o no. Obviamente nada que ver a lo que es la Fórmula E o la Fórmula 1, pero hay muchos sensores. Pero bueno, los ingenieros en Japón son un poco más vieja escuela, donde se basan muchísimo en el piloto, y eso es un poco un poco diferente a lo que es en Europa. Por ejemplo, en Europa obviamente escuchan al piloto, pero se fijan muchísimo en la adquisición de datos. O sea, vos vas a comentar el auto y ellos se van a fijar en la adquisición de datos, lo que decís y dónde pueden llegar a mejorar. Acá en Japón es una cosa loco, porque se basan todo en lo que el piloto dice. Yo literalmente, el piloto hace la puesta a punto casi, más o menos, a ese punto. O sea, si yo le propongo, Kenta, mi ingeniero, le digo, podemos poner, no sé, 550 de spring, de resorte, de resorte trasero, ni lo piensa y me dice, sí, dale, vamos. O sea, se basan muchísimo en lo que el piloto dice, que eso bastante, de cierta forma está bueno, porque yo aprendí muchísimo en lo que es puesta a punto. Literalmente, no es que te voy a armar un auto y te hago toda la puesta a punto, pero me conozco mucho en puesta a punto hoy en día lo que sabía cuando estaba en Europa, porque en Europa los ingenieros ni te preguntan qué tipo de resorte querés y qué tipo de barra antivuelco querés.
Acá literalmente te van a preguntar, che, ¿y si ponemos esta barra antivuelco o si ponemos esta carga, qué te parece? Y yo al principio, es lo que me costó un poco también, para ser honesta, las primeras temporadas en Japón, porque yo le decía, che, vos sos el ingeniero, yo te doy mi opinión, pero vos sabés mucho más qué tenés que hacer. Y a través de los años fui aprendiendo mucho más y hoy en día la verdad que si mi ingeniero me propone un cambio de puesta a punto, un cambio de resorte, un cambio de barra antivuelco, un cambio de altura de auto, le digo sí de una o hagamos otra cosa, ¿entendés? Y eso de cierta forma está bueno porque aprendí muchísimo de lo que es, de lo que se puede hacer en un auto de carrera en términos de puesta a punto. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPRO. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPRO. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Perdés muchísima carga aerodinámica atrás de otro auto. Obviamente el Super Fórmula crea muchísima carga y muchísimo aire sucio atrás. Así que en carrera generalmente cambiamos un poco lo que era puesta a punto. Obviamente tratamos de crear grip más mecánicamente, como lo explicaba antes, por ejemplo, yendo menos duro en lo que es road stiffness, en lo que es la parte que... Me sale todo en inglés estas cosas. Todo lo que es todo el lado road stiffness, o sea, todo lo que es cuánto el auto se va moviendo en curva. Por ejemplo, en carrera buscamos más movimiento mecánicamente del auto porque las gomas tratamos de guardar un poco más la goma y no matarlas tanto con una puesta de punto muy dura. Pero sí, en carrera generalmente le ponemos un poco de ala delantera o altura de ala delantera para tratar de crear un poco de carga aerodinámica, dependiendo de dónde largamos también. Si estoy en primera posición, generalmente voy con una puesta a punto un poco más agresiva, pero cuando está en el medio del pelotón perdés muchísima carga, pero también tenés muchísima succión, obviamente. Pero en curva, por ejemplo, en Fuji, tenés un derecho largo, perdés muchísimo tiempo atrás de otro auto y también le das muy duro a los neumáticos, o sea, las gomas delanteras más que todo levantan mucha temperatura porque obviamente venís mucho más de trompa generalmente y siempre buscas un poco más el aire limpio, obviamente que hasta cierto punto porque después si te vas fuera de la línea de la trayectoria agarra toda la parte sucia y tampoco es bueno, así que eso es difícil. En Super GT te diría que tenés mucho más pérdida de carga porque obviamente el Super GT es mucho más grande y te da mucho más aire sucio y ahí te diría que en Super GT es mucho más difícil. Básicamente en Super Fórmula tenemos un sistema que se llama OTS, Overtake System, que es un sistema que nos da, no creo equivocarme, pero si son 60 o 80 caballos de fuerza más. Y básicamente tenemos 200 segundos por carrera para usar. Y básicamente si vos usas, digamos, por ejemplo, 10 segundos en una recta y una vez que lo paras, dependiendo de los fines de semana, pero por ejemplo el último fin de semana en Fuji tenemos 120 segundos de espera, o sea, de refresh time lo llamamos, de espera antes de poder volver a usarlo. Así que también es como un poco una estrategia de vez en cuando porque
le hace el amague, por ejemplo, al piloto de delante que lo usás, porque él obviamente ves que te acercas, lo usás pero se lo apaga más temprano, así vos, viste, lo agarras más temprano en la vuelta que sigue o cosas así que juega un poco un rol importante de cómo maneja eso y lo manejas vos solo. Generalmente el ingeniero no te dice cuándo usarlo, obviamente, porque vos ves dónde está y en qué momento lo querés usar. O sea, básicamente nosotros tenemos un botón en el volante, lo prendemos y nosotros elegimos si queremos usar 5 segundos o si queremos usar los 200 segundos. Hay muchos momentos, por ejemplo, en la carrera de Suga en el que terminé segundo, que era bajo la lluvia y no lo usé casi nunca porque estaba en la segunda posición, sabía que no iba a poder terminar primero porque estaba muy difícil la visibilidad, y guardé, creo que me quedó casi 160 segundos de overtake system hasta las últimas 2 vueltas, y al final las últimas 2 vueltas lo usé todo, o sea, lo prendí y usé las últimas 2 vueltas con full push to overtake system, que obviamente ganas bastante de tiempo, pero sí, es el piloto que elige en qué momento usarlo de la carrera. Ahora mismo, en estos meses de agosto, septiembre, octubre, la temporada de Tsuyu, le dicen acá en Japón que es la temporada de lluvias, así que realmente llueve bastante. Pero la verdad que las gomas japonesas de lluvia son una locura. O sea, el fin de semana pasado que clasificamos bajo lluvia, o en Sugo, por ejemplo, que terminé segundo bajo la lluvia, es una cosa loca. O sea, vos frenás en la trayectoria, no te tenés que ni mover de la trayectoria porque tenés tanto grip, y en curva agarra casi la trayectoria seca, porque la verdad que tenés tanto agarre, la goma es tan blanda que no hace ni falta de irte fuera de trayectoria para frenar, por ejemplo, o para pasar por las curvas. En Fuji, creo que bajo la lluvia estábamos creo que era solo 5 o 6 segundos de la vuelta en seco. O sea que perdés muy poco tiempo en lluvia, y la verdad que es muy lindo. El agarre que tenemos en lluvia es muy lindo, lo que sí el desgaste es más importante. Obviamente que, por ejemplo, en Suba, en la carrera que tuvimos bajo la lluvia, las gomas delanteras sufrieron, casi terminaron slick, o sea, usamos todo el tread, y la verdad que lo que es el control del desgaste que tenemos en carrera de lluvia es mucho más importante. Obviamente en Superforma no nos podemos tocar porque rompemos todo. No, pero las carreras son muy limpias. A ver, hay lindas carreras, eso es algo que me gusta mucho acá porque es limpio, tipo las carreras son limpias, y los sobrepasos, tipo, no es que no se te van a tirar, o sea, vos dejás la puerta abierta y el loco se te va a tirar. Pero se te van a tirar un poco estando un poco más seguro de que se va a hacer. En Europa, por ejemplo, en Fórmula E, muchas de las veces se te tiran y si no pasa, o sea, pasan o rompen, o pasan y te tocan, ¿entendés? Acá es como que lo piensan 2 veces antes de tirarse, digamos, al interno de las curvas o por afuera. Lo que es comisario deportivo, la verdad que es bastante tranquilo, obviamente, tipo, hasta cierto punto. Algo que, tipo, no me gusta mucho de lo que es el lado comisario deportivo acá en Japón es que penalizan mucho la consecuencia y no realmente el acto, y eso es un poco un problema, que en Fórmula E era casi lo opuesto, o sea, había momentos que te penalizaban por consecuencia y momentos que no, y todos los pilotos siempre se quejaron que no tienen que penalizar por consecuencia, cosa que es normal, pero acá en Japón es mucho así, y eso es un poco una pena porque de vez en cuando sí, la consecuencia es más grave, pero no es realmente tu culpa, pero te penalizan igual, y eso un poco, digamos, te embola. El piloto japonés no es un piloto que, digamos, vos lo tirás afuera en una curva y una vuelta después, si tiene la oportunidad de pasarte y tirarte afuera, que te va a tirar afuera. No es tan resentido, digamos, como lo vi en otras categorías, como por ejemplo en la Fórmula E. Así que no, son más, como te dije antes, son mucho más correctos, te pelean mucho, o sea, en pista, en Super GT, por ejemplo, hay muchas ocasiones que vamos par a la par por 3-4 curvas y no es que nos damos un puertazo y lo tiramos afuera. Hay muy lindas carreras acá y muy limpias, y siempre me gustó mucho eso del automovilismo japonés.
tipo de manejo es, bueno, obviamente muy similar a un Fórmula con mucha carga, básicamente un Fórmula 1 te diría, que es tenés que ser muy preciso, muy preciso. Lo más difícil de verdad son las últimas, te diría que 5 o 6 décimas, encontrar esas últimas 5 o 6 décimas que lo hace muy difícil. Creo que para ponerte a 1 segundo y medio, 2 segundos de una vuelta rápida no es tan difícil porque tenés tanta carga aerodinámica y no es que venís corrigiendo el auto todo el tiempo. O sea que ponerte a 2 segundos, digamos, de un tiempo rápido no es lo más difícil del mundo, pero para ir a buscar esas últimas décimas siempre es un poco más difícil. Así que es mucha precisión. El Super Fórmula básicamente es como, sos como una computadora, vos siempre frenás a ese punto, aceleras a ese punto, va a buscar la cuerda a tal velocidad con tal cambio. O sea, no es como por ejemplo el Super GT donde vas haciendo mucho más freestyle, te vas adaptando mucho más sobre el momento, cómo vas comportándose el auto. Por ejemplo, en Fórmula E era solo improvisación, el piloto más rápido es el que improvisa mejor, digamos, en vueltas rápidas, porque el auto va cambiando un poco, o en la pista, vuelta por vuelta, pero en Super Fórmula no, o sea, el circuito obviamente no cambia tipo en vuelta tras vuelta. El desgaste de un neumático, como lo dije, es muy mínimo, así que el auto no cambia mucho. Así que sos como un poco más un robot, te diría, que vos siempre frenás ahí, aceleras ahí, etc. Y después obviamente vas adaptando, pero cosas mínimas. Punto de frenada de 3-4 metros, punto de donde aceleras 3-4 metros, etc. Durante la carrera también, sí, obviamente te vas adaptando, puedes ir buscando frenadas más fuertes, pico de freno más fuerte, etc. Cuando va bajando el peso, que tenés menos nafta que te va moviendo de atrás. Y por ejemplo en Super GT vas improvisando un poco más, digamos, vuelta por vuelta. Obviamente tenés el tráfico, que eso ya te obliga a improvisar un poco más. Pero la verdad que es lindo el Super Fórmula porque, por ejemplo, en Fuji, en la primera curva, vos sabés que llegás y vos le pegás al freno, tenés tanta carga aerodinámica con esos frenos de carbono que vos llegás, le pegás al freno con toda la fuerza que tenés y no bloqueas. Tipo en Super Fórmula no bloqueas casi nunca porque tenés, inicialmente obviamente, porque tenés tanta carga dinámica que el auto pero va planchado al piso y eso lo hace tan lindo. La verdad que el feeling ese, me acuerdo de mi primera prueba de Super Fórmula, que llegás fin de recta 300 y algo en Suzuka y llegás a la última curva y frenás con todo. La primera vez que le frené con todo y decís, voy a bloquear todo, voy derecho, y en realidad el auto frena, y la primera vez que le frenás con eso, terminás con la curva, te quedó a 50 metros, ¿viste? Frenás muy temprano. La verdad que la potencia de frenada que tienen estos autos son increíbles. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales: Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. La verdad que correr con un Super Fórmula en Suzuka es increíble. La verdad que me acuerdo la primera vez que entrené ahí, que vas en el parcial 1, en todas esas S, y decís, wow, esto es lo que jugué en la Play durante tantos años, ¿viste? Y estoy acá manejándolo en un auto que después la Fórmula 1 es la categoría más rápida, ¿viste? Así que, a ver, en Suzuka te diría que el parcial 1 es uno de los más difíciles. Obviamente que el ritmo que agarras desde la primera, de la S1, la llamamos, del primer izquierdo hasta la salida, que es la curva Dunlop, tipo, qué tan bien agarrar ese primer S1
te va a dar, digamos, el tiempo durante las otras 6 curvas, ¿entendés? O sea, si vos haces mal la primera S, estás un poco largo para la S2 y después estás largo para la S3, o sea, te mata todo el sector. Así que es muy lindo, es como un flow muy lindo en ese parcial 1 donde tenés que ser muy preciso. Y en invierno, comparado a verano, por ejemplo, es abismal la diferencia de carga aerodinámica que tenemos, porque obviamente en invierno la carga aerodinámica es mucho más alta y por ejemplo, en la S2, en el primer derecho del parcial 1, en invierno, con tanta carga aerodinámica por el aire frío, pasamos sin frenar, creo que largamos, te diría, un 80%. Sí, no largamos completamente, pero en fin de semana de carrera en verano, cuando corremos ahí, no frenamos casi un poco. O sea, cruzamos freno y acelerador porque tenemos tanta menos carga aerodinámica en verano, y en invierno es hermoso porque el auto ni se mueve, va planchado y va casi 8 décimas más rápida que en un fin de semana de carrera en temporada. 130R, para nosotros en Super Fórmula no es ni una curva. A ver, la verdad que lo pasamos a fondo fácil, en carrera es a fondo fácil, en carrera con el push to pass es también a fondo fácil, así que, a ver, tenemos tanta carga que es lindo. A lo que sí en Super GT es una curva, digamos. No frenás, es a fondo. En carrera soltás un poco con la pérdida de carga que tenemos, pero en clasificación, digamos, es a fondo, pero tenés que estar bien posicionado, tenés que doblar el buen punto, porque si no tenés que soltar un poco y se te va un poco el auto. La montaña Fuji es un ícono imponente, digamos, ¿no? para los japoneses, y la verdad que el circuito, cuando llega al Beacon, a la chicana, me acuerdo mi primera prueba, llegué ahí y tenés Mount Fuji ahí al frente y decís, wow, qué locura esto, o sea, la vista que tenés, después en las vueltas lentas lo venís mirando así y decís, qué locura esto, ¿viste? No, la verdad que es un lindo circuito, y también es lindo porque tiene un poco de todo, tiene curvas rápidas, como la curva 3 y la curva 4-5, que son curvas muy rápidas, y después tenés el último parcial, que es un parcial muy, muy técnico, con curvas mucho en apoyo, con curvas muy, bueno, media a velocidad lenta, y donde en carrera tenés un control para el desgaste neumático que va a ser muy importante en ese último parcial. Así que lo que me gusta de Fuji es que tiene un poco de todo. ¿Le gustó? Se terminó este especial de la Super Fórmula. Clave lo de Sacha Fenestraz para contar técnicamente el alerón, la carga aerodinámica, cómo acelera el motor, la parte electrónica, la puesta a punto, los rivales japoneses en pista, el caucho. ¡Wow! ¡Qué historieta la del caucho! Lo vimos en el Super GT, en el Gran Turismo, las 4 marcas, super marcas, ¿no? Yokohama, Bridgestone, Michelin y también Dunlop. Peleando por hacer el neumático más rápido. Bueno, aquí Yokohama como único proveedor, pero utilizan en Japón un caucho súper blando, pero muy blando. Cambian neumáticos, prueban compuestos, lo contó Sacha, ¿no? En la nota esa de Super GT, que hubo 2 días en algún momento con Bridgestone para probar 2 días solamente compuestos, y se prueban, toman anotaciones y se destruyen y van probando otros compuestos. Realmente impresionante. Ahí sí es como la vieja escuela, como en Europa, o como la vieja Fórmula 1 de la década del 80, donde aparecían compuestos milagrosos para que un auto bajara 2 segundos. Bueno, si bien Yokohama es solamente el único proveedor de Super Fórmula, vemos que gran parte de la velocidad de ese auto también se lo da ese grip mecánico gracias al caucho. Qué bueno lo que cuenta Sacha con respecto a lo que es manejar este tipo de autos. No es casualidad que Fenestraz haya sido convocado por Toyota para ser uno de los posibles pilotos del futuro en el equipo de WEC, del Campeonato Mundial de Sport Prototipos, ¿no? La velocidad con la cual maneja un Super GT, y ni hablar un Super Fórmula, le han dado un feeling realmente impresionante, y por eso también en esta historieta que todavía se mantiene oculta, Sacha está dentro de un equipo de Fórmula 1, no puede contar cuál es, pero
allí radica el por qué hay tantos equipos europeos que trabajan continuamente comunicados con el automovilismo japonés, y algún piloto, bueno, pasó ahora con Duhan, que no le fue bien, tuvo 3 despistes en 3 días diferentes, pero cada vez que un equipo de Fórmula 1 tiene a un piloto que realmente valora y lo tiene sin actividad, a donde aconseja que vayan es siempre a Japón, siempre a tratar de conducir un auto de Super Fórmula. Es impresionante también, eso uno tiene que viajar para darse cuenta lo cerrado que es el automovilismo japonés. El japonés está interesado en su propio mundo y no sé hasta cuándo tiene relación con otro tipo de automovilismo, y no sé qué relación tiene con un F2 o F3. Si bien nacen muchos chicos de la Fórmula 4 para luego saltar a la Fórmula 3 japonesas y después a la Super Fórmula y después pensar ya el salto directamente a la Fórmula 2, porque ya manejaron potencias similares, es impresionante lo fuerte y rico y cerrado que es el automovilismo japonés, por lo cual no tiene mucha trascendencia lo que se produce ahí a nivel noticia. Siempre hay que ir a buscarlo. No conocíamos el potencial de Alex Palou. Me quiero quedar acá. No conocíamos quién era Alex Palou. Solamente los especialistas, o yo sabía que había en algún momento Agustín Canapino comentó que había un español muy bueno, que incluso sin auto lo llamó desesperado para venirse a correr aquí en la Argentina porque se conectaban por el tema de los simuladores. Cuando Alex Palou viene de IndyCar, la gente de Honda es quien recibe esa información de lo que él hacía manejando un auto de carrera y no estaba en el mejor equipo de Super Fórmula, pero técnicamente habían obtenido un material realmente muy rico, y ahí aconsejan a IndyCar, uno de los equipos que tenía motor Honda era el de Dale Coyne, de darle 2 carreras o al menos algo para probar el talento de este chico, porque algo hacía en un auto de Super Fórmula que lo podía hacer muy competitivo en IndyCar. ¿Y quién vio eso? Chip Ganassi. Y se llevó rápidamente a un Alex Palou que había corrido esas 3-4 carreras. Yo estaba cubriendo para IndyCar Latinos esa temporada, y Alex Palou, siempre digo, ¿no? Captó ese interés de un submundo que a veces es difícil entrar, que es el mundo de los ingenieros y la data técnica. Y ahí sí hubo una gran comunión y conexión, es la palabra correcta, entre la Super Fórmula, ese equipo, con Honda, para que Honda lo mandara a IndyCar. Hoy Alex Palou es el piloto líder de IndyCar y siempre candidato a ser campeón, 4 campeonatos, 500 millas de Indianápolis, que finalmente pudo vencer el español, el catalán, en esa competencia, que también se había desempeñado bien en la World Series en Europa, pero que no contaba con dinero. Pero miren lo que causó la Super Fórmula, que técnicamente lo catapultó directamente a IndyCar. ¿Qué pasará en el futuro con Sacha Fenetras? Bueno, por ahora va a intentar pelear el campeonato en la temporada 2026, está confirmado en el equipo Toms. El equipo Toms es el equipo grande, ¿no? de Japón. Todo lo que ha ganado Toms es algo impresionante su historial, y por eso se tirará a luchar el campeonato. ¿Qué le deparará en el futuro? Bueno, espero que grandes cosas, porque se puso la 10 con P1 Sacha para explicar todo, acompañarnos al Super GT y darles este gran contenido para la Super Fórmula. Nos vemos la semana que viene, porque queda todavía un material que le va a gustar mucho del automovilismo australiano, pero nos tiene que esperar 7 días. Gran abrazo.